buenas noches. Nos encontramos aquí, pues realmente los organizadores somos de la ciudad de Cali, Colombia, pero sé que tenemos compañeros de muchas partes del mundo, especialmente en este Palabreando de hoy, que va a tratar uno de los temas de los que pocos se habla, ¿cierto? Que es la Colombia fuera de Colombia, las verdades del exilio. Hoy, 28 de septiembre, tenemos como invitado especial a Edilberto Muñoz Villarreal. Haremos el trabajo de introducción general, quien les habla, Sirley Hernández, de la Secretaría de Formación Sindical, y el compañero Alejandro Usman, que hace parte también de la Junta Directiva de ASIEVA. Ahora tenemos la oportunidad de escucharlo de viva voz del compañero. Como les dijimos en su momento, lo grabamos para evitar perder el testimonio y porque necesitamos que nos quede también como material para seguir trabajando, para que nuestros maestros y nuestras maestras trabajen en las aulas este fenómeno que es invisibilizado también en las escuelas. Entonces vamos a escuchar a Edilberto, y con base en todos estos elementos que vamos recogiendo, iremos al conversatorio, compañeras y compañeros. Muchas gracias a todas y todos los educadores que hacen parte de esta bella asociación sindical de educadores del Valle del Cauca por la invitación a CIEVA. Y bueno, pues a conversar un poquito de un drama que lo viven a diario y lo venimos viviendo a diario hace ya casi 7 décadas, que es el problema de la migración colombiana. Algo invisibilizado, el mundo no lo conoce, y yo estoy convencido que a partir de ahora, con el cambio de gobierno, nos van a decir todos los días cuántas colombianas y cuántos colombianos están saliendo del país. Ahora sí tendremos registros. Pero esto es un problema que lo viene viviendo Colombia desde la década de los años 60, cuando empieza pues y se agudiza el conflicto colombiano. Y empieza a darse este fenómeno donde colombianas y colombianos salen algunos desplazados de sus tierras y otros pues porque hacen parte también o se han implicado directamente como actor en el conflicto armado de este país que cumplió 7 décadas y nada que se termina. Bueno, yo soy una víctima también de ese proceso. Yo salí en el año 99 del país, trabajaba en el Hospital Universitario del Valle, era jefe de bienestar social, había trabajado 8 años en la Corporación para la Recreación Popular, manejaba los programas de recreación allí y antes de eso había hecho parte de Pastoral Juvenil y antes de eso había hecho también, había sido integrante de los grupos prejuveniles de la parroquia San José en Cristóbal Colón, que es donde yo creo que nace esas sensibilidades por involucrarse en estos temas de meterse con las comunidades, los sectores más vulnerables, para empezar a implicarnos en eso y ser solidarios para que de una u otra manera empezar a tejer esas redes que ayuden en esos trabajos colectivos de desarrollo comunitario. Bueno, pues por allá en el año 70, que creo que llegamos aquí a Cali, porque yo nací en Bogotá, mi cédula es de Coveñas y yo fui criado aquí en Cali. Cualquier lluviecita que caía en el barrio, pues eso generaba una inundación. Y ahí empezábamos a llevar mercados, ayuda, cobijas o lo que fuera para prestar esta asistencia primaria a las personas más afectadas con estos problemas de inundación en el barrio Cristóbal Colón, el Guabal, incluso Santa Elena. Y hice parte pues de los grupos prejuveniles, después los prejuveniles y lo que les acabo de contar. En el año 99 yo ya había hecho parte de unas estructuras grandes que tienen que ver con estos procesos organizativos de comunidades. Siendo administrador del Parque de Terrón Colorado, organizamos allá la primera red de apoyo a familia, joven, adolescente, mujer, que creó en el gobierno Gaviria las primeras casas de la familia que las dirigía su esposa, primera dama en esa época. Eso fue gracias a un modelo que logramos institucionalizar en Terrón Colorado,
donde esa red la conformaban el Centro de Salud, la Policía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Plan Padrinos, el Centro Educativo y obviamente la Corporación para la Recreación Popular. Atendíamos a todas estas comunidades vulnerables que tienen que ver con sobre todo que se gestan en torno a los hogares de las madres comunitarias en esa época, y mucha niña. Los hogares María Goretti, se me olvidaba, y una asociación de unos psicólogos, que no recuerdo su nombre en este momento, pero ellos también lideraban con nosotros y nosotras este tipo de red. Eso duró alrededor de unos años. Cuando salí yo de ahí de la corporación, me vinculé al programa de Recrea Valle, a llevar este tipo de modelo, pero en Terrón Colorado quedó la semilla de lo que se estaba gestando en torno a un programa de atención integral para la mujer, para la juventud, para la niñez, que llevara a desarrollar este tipo de procesos de inclusión. Lo que yo puedo rescatar más de mi experiencia allí es que habían alrededor de unas 200 familias que tenían terrenos invadidos y ya tenían los servicios públicos, pagaban incluso hasta catastro, y se había vuelto un conflicto con la comunidad el hecho de no tener esos lotes regularizados. Pues me tomé la tarea como director del parque de que la corporación arreglara este problema de convivencia comunitaria que le permitiera integrar mucho más todas estas actividades, y logramos regularizarle a todas esas familias que tuvieran sus títulos de propiedad. Igualmente organizamos las primeras olimpiadas de los hogares de bienestar familiar, y era hermoso ver 1.500 niños desfilando por la avenida Quinta y el Tablazo para llegar allá a las canchas de Terrón Colorado, detrás del parque, a hacer una actividad deportiva, artística, cultural, que permitiera empezar a sembrar esas inquietudes que nos puedan permitir desde la lúdica desarrollar esos trabajos de inclusión y desarrollo comunitario. Entonces, ese tipo de trabajo, cuando llego al Hospital Universitario del Valle y tengo que incluirme más con los trabajadores, pero seguía haciendo un trabajo de liderazgo comunitario en las comunas de La Ladera, porque esas casas de la familia nos dio para que en Siloé se creara la primera casa de la familia en Colombia, la dirigía la doctora Fali Herrera. Entonces empezamos a hacer un trabajo también en Siloé, seguimos con nuestro trabajo en Terrón Colorado, empezamos a asesorar algunas propuestas de desarrollo social en Jumbo, y yo había comprado un apartamento en el primer convenio, primer acuerdo empresarial que se hizo para desarrollo de vivienda popular entre la empresa privada y el Estado, en La Alborada. Y eso ahí era un negociado donde era un proyecto unifamiliar para 760 soluciones, que lo subieron después a 900, desafectando todas las zonas verdes que tenían que quedar como zonas verdes para la comunidad. Las desafectaron para construir ahí apartamentos, más dinero, más billete. Entonces eso era casi que un robo a la comunidad. Lo denunciamos, hicimos parte de la junta administradora, y eso me lo sumaron a lo que hacíamos en Siloé, en Terrón Colorado, y lo que estábamos haciendo por los de Jumbo. Entonces yo pasé ya a ser un líder social señalado de pertenecer a algún movimiento guerrillero, que no era cierto, porque a pesar de que milité con el M-19, nunca hice parte de esos procesos de desmovilización, porque pues, no lo hice, no lo creí que eso tenía que ser una camisa de fuerza. Además, nunca creí en esos procesos de paz. Hoy podemos decir tranquilamente que de todos los procesos de paz que se han hecho en este país, el Estado no ha cumplido ninguno, y la señal es que cuando hizo el del M-19, al mes mataron al comandante Pizarro, y bueno, y si uno evaluáramos lo que se cumplió de ese acuerdo de paz y miráramos la Constitución del 91, pues vemos que eso antes han querido desmontarlo.
O sea que eso sería para otras reflexiones y otros análisis. Entonces no lo quise hacer, seguí trabajando porque yo trabajaba ya en la Corporación para la Recreación Popular. Simplemente seguí en esa militancia, una militancia que tenía un color político porque todo lo que se haga desde los sectores populares en beneficio de los más vulnerables, pues tiene un tinte político. Ya verá el color que le demos mañana o pasado mañana, pero en ese momento todo el que hiciera eso era señalado. Empecé a recibir amenazas muy fuertes en mi oficina, colocaba el altavoz para que todas las secretarias se enteraran de lo que estaba pasando. Pues eran amenazas que me llegaban a diario. Mi apartamento de la Alborada lo pintaron las puertas de Junta Guerrillera, mi carro, y empezaron pues también con lideresas y líderes que trabajaban con nosotros y nosotras en esos sectores, pues a hacerles atentado, a hacer la amenaza mucho más palpable, que obligó a mi salida del país en el mes de julio del año 91. Salí pues con otros compañeros y compañeras a destinos inciertos. Yo llegué a Francia porque una hermana hacía 20 años había salido por el mismo problema, fue asilada política allá. Entonces yo llegué esperando encontrar una cobija y un acompañamiento. Mis otros compañeros y compañeras llegaron a España, llegaron a Suecia, llegaron a Noruega. Bueno, yo llegué en el caso particular a Francia y a partir de allí pues empezó todo ese proceso traumático de inclusión en una sociedad de acogida, porque pues tengo que hacer toda una procedura para ser aceptado en esa sociedad. Afortunadamente, al año, pues yo ya tenía una carta que me reconocía como asilado político, me daba derecho a ser residente 10 años y entraba a tener unos derechos que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas francesas de protección, a excepción de votar. ¿Ya? Podía viajar por cualquier parte del mundo, a excepción de mi país. No podía regresar a Colombia. Las compañeras y compañeros que pasaron ese proceso, por ejemplo en España, les tocó un poquito más, porque quien lo creyera, en España el proceso era un poquito más traumático. También obtuvieron sus asilos políticos, pero en algunos casos les demandó incluso los 2 años. Yo al año ya tenía mi situación resuelta y pasé a ser parte de la élite de los que somos reconocidos, colombianas y colombianos, en ese pequeño grupo del exilio, porque con los años, pues estudiando más profundamente este fenómeno, repito, invisibilizado de la migración colombiana, pues nos damos cuenta de que eso es una cantidad enorme. Hoy calculamos unos 10 millones de personas, hombres y mujeres, que han tenido que hacer parte de este proceso traumático de salir, de quitar la patria, no por el síndrome de Abraham propiamente, ese que te dice, ve, coge tus cosas, tus pertenencias, que yo te voy a llevar a la tierra prometida. No, señor, nos ha tocado que salir a buscar las soluciones que este país nunca nos brindó. En el caso mío, mi vida, mi seguridad, pero en la gran mayoría, también además de eso, resolver ese problema traumático económico que, pues que hoy representa el 2.8 del PIB. Además representa el 2.8 del PIB porque resuelve el alimento, la educación, la salud y la vivienda de millones de familias. Yo decía en el estallido social en el 2021, ¿qué tal que paráramos el chorro? Y ahí sí vamos a la cosa, será otro color, ¿ah? Porque es que estamos hablando del sostenimiento de millones de familias, de estratos 1, 2 y 3, que es lo que ha migrado en este país para resolver ese problema. En su gran mayoría mujeres, en su gran mayoría con el costo social que eso implica, descomponer la familia, porque es eso, el núcleo base de la sociedad, la familia,
totalmente descompuesto, con el costo social que eso tiene, ¿ya? Y bueno, pues espero que algún día podamos hablar de eso seriamente, porque la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad hace un aporte importantísimo en sus conclusiones y habla del fenómeno. Además dice que hay que estudiarlo porque es inmenso, es grandísimo. Y nosotras y nosotros, los que nos hemos metido a visibilizar este fenómeno, pues venimos diciendo, sí, eso es cierto, hay una élite que se llama el exilio, pero eso es una minoría en comparación al fenómeno, y las víctimas reales somos más, no somos ese grupito, somos muchísimos más. Entonces habría que cuantificarlo, habría que valorarlo, porque no existen estudios que nos digan cuántos somos, porque nadie nos ha contado. Repito, nos van a contar ahora que cambió el gobierno, nos van a contar. Hoy sí nos dirán cuántos salen diarios y nunca regresan, pero esto lo venimos viviendo hace 60 años. Y qué bueno que hoy seriamente podamos decir las colombianas y los colombianos que vivimos en ese desplazamiento, que a diferencia del desplazamiento interno en este país que alimentó los cordones de miseria, pues allá alimentaron también los cordones de la migración, y a diferencia de los de aquí teníamos para el tiquete. Algunos porque nos lo solucionaron de otras formas, y otras porque se llenaron de deudas, y en todo ese proceso hay que sumarle además la deuda, si fue el gota a gota, el préstamo, la hipoteca de la casa, bueno, no sé, eh, que hace también que eso sea un drama. Entonces la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad ha invitado a que hablemos seriamente del tema migratorio colombiano, de la diáspora colombiana, que hoy calculamos, repito, en 10 millones de colombianas y colombianos, donde el 70% viven en unas condiciones de irregularidad, invisibilizados aquí y allá, esperando esos procesos de inclusión y de reconocimiento allá y aquí, y donde su gran mayoría son mujeres cabeza de hogar. No solo el exilio, la migración toda en su conjunto, que incluye al exilio, es una derrota. ¿Ya? Es una derrota. No es lo mismo que yo me vaya a hacer un posgrado a que yo tenga que salir de aquí por... Entonces, es una derrota. Y yo les invito y las invito a que cuando hablemos de eso y cuando hablemos del exilio, hablemos de la migración completa en su conjunto. Y el exilio es una parte de eso. Es una parte. ¿Ya? Y lo otro es, hermano, tenemos lo mejor hoy. Yo creo que el ejercicio más hermoso que se ha hecho para recuperar la memoria es la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad. Y eso está por ley estipulado, que eso debe ir a la academia. Entonces, hay que decirle a las maestras y a los maestros, hay que leérsela y hay que volverla pedagogía. Bueno, compañeros y compañeras, ha llegado el momento. Creo que tenemos bastante material porque Edilberto hizo una presentación espectacular, una síntesis de lo que él denomina la gran migración o la gran diáspora colombiana, ¿no? Quisiera entonces, Edilberto, presentarte. Prende tu cámara si estás por ahí, Edilberto, gracias, qué video tan hermoso, por todas las cosas maravillosas que nos dices, lo duro también, sobre todo cuando nos dices, es que esto es un proceso traumático. Por eso el compañero Alejandro pedía excusas al comienzo y decía, hablo, pero no soy desde el exilio. Muchas veces cometemos el error de hablar y decimos, no, es que yo me pongo en los zapatos. No, es que si no has sido exiliado es imposible que te pongas en los zapatos porque lo tienes que vivir en la piel. Tú decías, es un proceso traumático. Dijiste, me fui esperando encontrar una cobija y acompañamiento. Mira lo fuerte que es eso, ¿no? ¿Quién es Edilberto, compañeros y compañeras? Bueno, Edilberto Muñoz Villarreal reside en París, es miembro de la Asociación Diáspora y Paz Militante de la Colombia Humana.
Nuestro compañero es uno de los organizadores, ojo con esto, y promotores de la Marcha de París, ¿cierto? A La Haya, expulsado de la UNESCO en el 2018 por orden de la Cancillería en el gobierno de Duque. Sería bueno que nos hablara un poquitico de eso. Si no le hacen preguntas, podemos comenzar por ahí. ¿Qué carajos fue eso? Impulsor de la primera línea internacional de apoyo al estallido social, que sacó 45 ciudades en el mundo con colombianos en apoyo al paro. O sea, Edilberto, como les decía yo al comienzo, no es el otro exiliado que se fue, que tiene profundas cicatrices, dolores, porque no es el tiempo de juzgar a nadie, pero que dice, yo, a mí ya me costó casi la vida o perdí a mi familia, yo acá hago borrón y cuenta nueva. Edilberto no. Edilberto tiene formación de administrador de empresas, ha sido de trabajo comunitario, asociativo. Les cuento que es artista, cantante, director de la Orquesta Candonga en París desde hace 12 años. Y un dato adicional, gracias al universo, el compañero está aquí porque es sobreviviente del COVID en el 2020, 4 meses hospitalizado y 2 de ellos en coma. Entonces aquí lo que tenemos es un compañero para darnos un testimonio muy valioso. Compañeras y compañeros, abrimos el palabreando. Buenas noches, Edilberto. Bienvenido. Buenas noches, Ley. Bueno, a ver, ya lo dijo todo, me dejó sin palabras. No, es que es impresionante. ¿Qué más voy a contar? ¿Qué más voy a contar si lo he dicho todo? Voy a empezar contándonos cómo es eso de que te expulsaron de la UNESCO en el 2018 por orden de la Cancillería del gobierno de Duque. A ver, bueno, hay todo un antecedente de eso, ¿no? Y es que en los gobiernos de Uribe, cuando nombró aquí en Suiza de embajador al fallecido ya Carlos Holmes Trujillo, que después fue ministro de Defensa, hay un periodista muy cercano al paramilitarismo que vive asilado en Miami, no recuerdo su nombre ahorita, muy conocido, era la voz oficial en el periodismo de Carlos Castaño y los hermanos Castaño. Él vino a trabajar a ese consulado y las y los colombianos que estábamos haciendo ya ejercicios para dar a conocer esta situación, pues que para el mundo no es desconocida, la conocen, ese fenómeno migratorio de expulsión del país, colombianas y colombianos. Todos los que estábamos denunciando esto empezaron a perfilarnos. O sea, nos persiguieron en Colombia y empezaron a perseguirnos acá en Europa. En el 2018, cuando llega Duque al poder, su primera visita oficial aquí a Francia, que fue como por los meses de octubre o noviembre, no recuerdo bien la fecha, pues nosotros simplemente nos organizábamos para darles un recibimiento y contarle al mundo en sus intervenciones que hacían con la diplomacia internacional, pues la verdad, o sea, ¿para qué vienen a mentir? Y se había generado pues ya un clima de zozobra y crispación para ellos. Y había un encuentro de empresarios en la UNESCO, ahí fue donde echó el cuento de los 7 enanitos, de los 7 colores, los 7 días de la semana, de su economía naranja y toda la cosa. Y le dijo también una gran funcionaria del gobierno que le dijo que un posgrado no se hacía en 8 días porque él había dicho que estudiaba en Harvard, pero minutos antes, a los que habíamos logrado entrar ahí, que pasamos todo un protocolo, eso era solo para emprendedores, y en esa época yo tenía un emprendimiento acá, me inscribí como emprendedor, no me inscribí como militante político, pero cuando llegué allá, entonces toda la diplomacia, que eran los encargados pues de todo el protocolo, pues dieron la voz de alerta porque yo estaba dentro del auditorio y empezaron, me imagino yo, a mirar los videos con quién había yo hablado y todo, y con todas las personas que interactué antes de ingresar al auditorio. Entre ellos había un sacerdote, un cura, unos estudiantes, un amigo economista que conocí yo ese día que venía desde Italia. 7 personas en total lo retiraron del auditorio. Las últimas 2 personas que nos dejaron para retirarnos fue a este compañero Antonio, que llama él, que venía de Italia, economista, y lo sacaron a la fuerza, y cuando vinieron por mí, pues
Obviamente yo también dije, yo soy ciudadano francés, no entiendo. Le llamé la atención a Claudio Galán, que era en ese momento el cónsul aquí, que no nos conocía, y le dije, necesito una explicación, ¿por qué nos van a sacar si nosotros venimos aquí a escuchar a nuestro presidente? Y nos sacaron de una manera muy violenta y agresiva. Y después la misma policía francesa nos informó que era el cuerpo diplomático que había dado la orden que nos tenían que sacar del auditorio. La prensa colombiana dijo que estábamos coleados, lo dijo la FM, lo dijo Revista Semana, este señor Carlos Vélez, el periodista, nos entrevistaron y la noticia que daban era que nosotros estábamos coleados y resulta que mostramos las certificaciones. De hecho, para llegar al auditorio había que pasar como con unos 4 filtros de seguridad. Todos los 4 filtros los pasamos porque teníamos nuestra acreditación. Entonces, pues hemos sido perseguidos en Colombia, nos han perseguido acá en el exterior, simple y llanamente por estar denunciando en ese momento los oprobios que se venían cometiendo a nivel de las masacres, el asesinato de líderes y lideresas cívicos, el tema de los falsos positivos, el recrudecimiento de la violencia, la violación de los derechos humanos y los crímenes de guerra que ya se estaban cometiendo por montones, por todos los actores del conflicto armado y que, como vimos después, la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, pues lo dio a conocer. Muchas gracias, Edilberto. Compañeras y compañeros, estamos en el Palabreando. Abrimos el espacio para que ustedes conversen con nuestro compañero Edilberto y le hagan las debidas preguntas o comentarios. Gilberto Amaya, tienes la palabra. Ya salí ahí, sí. Hola, Edilberto. Yo creo que la memoria no te alcanza para saber que estudiamos juntos en el Salesiano en San Juan Bosco. Hombre, muy bien, no sabía que estabas en contacto con Sirley, y pues este proceso de trabajo comunitario ha sido de siempre, ¿no? Yo no sé qué pasó con los salesianos, qué fue lo que nos enseñaron, porque yo también he tenido ese tipo de trabajo, solo que he tenido la suerte, no sé, de camuflarme y aquí estoy. Yo también trabajaba con la Pastoral Juvenil, en su momento. Llegué a trabajar con la Corporación de la Recreación Popular, haciendo talleres con muchachos. Y ya en esa época pues me vinculo con el M19 y me dedico, en la parte que yo hacía era la parte de publicidad. Entonces toda publicidad que salía del M, por estas manos pasaba con un equipo que tenía, que encabezaba y pues avanzamos en ese proceso. Hoy mismo estuve en el Consejo Departamental de Paz, pues estoy delegado por parte del sindicato ASEBA allá, y estuvo Oti Patiño, el delegado del gobierno para la negociación con el ELN, y un compañero Juan Carlos del ELN, y pues escuchando a la sociedad civil. Somos 61 consejeros, viene gente de todo el departamento, y exponen la situación que están viviendo. Cuando salen las estadísticas, uno diría que, bueno, con este nuevo gobierno, la cosa, pues por lo menos se ha detenido. No, ha aumentado tremendamente. Es increíble la situación. Por aquí tenía un dato yo, así de rapidez. En el caso de municipios afectados por el conflicto político que hay en estos momentos, en el año 2021 habían 402 municipios, en el año 2022 había 521 municipios afectados, y en este 2023 hay 676. Uno no entiende cómo esta bendita violencia, en vez de disminuir, o por lo menos detenerse un poquito, lo que está es creciendo en forma. Pues hay que hacer una cantidad de estudios allí sociológicos, porque hay una serie de situaciones que se están presentando que no estaban antes, cuando estábamos en la militancia, ¿no? Pero bueno, es increíble que eso siga pasando. Me alegra mucho saludarte, Edilberto. Pues no sé, tu hermano está allá también. Me veo a veces con Sara ahí en el Bellas Artes. Y bueno, pues muchas cosas por decir, pero bueno, ahora no sé, mucha la emoción de poderte volver a ver. Muchas gracias por estar con nosotros, Edilberto. Gracias, Gilberto. Claro, me acuerdo de ese apellido, me es muy familiar.
Creo que estabas en el taller de tipografía, si no estoy Exactamente. mal. Bueno, entonces, O sea, claro, ustedes entraban de no grasa. estaba con nosotros también. No, muy rico, chévere, chévere poder encontrarnos en estos espacios hoy, después de tantas vueltas que nos ha dado la vida y en las situaciones y escenarios que nos ha puesto y que nos ha puesto también de protagonistas. A ver, yo pienso que efectivamente, posiblemente o sea, se están afectando más municipios en esto de la violencia, pero simplemente porque yo creo que estamos en un proceso de transición política y eso tiene que ver mucho con el saneamiento de esas estructuras que deben prestar la seguridad en el país y donde están las fuerzas militares, la policía, los organismos de seguridad. Y vemos, o sea, hay enemigos de la paz por todo lado, porque hay muchos intereses que se están jugando ahí en eso, pero desde lo personal y como vemos las cosas acá en el exterior, la vemos con optimismo, o sea, está bien, de pronto hay más afectación en el sentido de que querrán recuperar territorios con la violencia y con la fuerza, pero en democracia y en hechos y en estadísticas y en resultados sociales estamos dando unos resultados que no se estaban dando antes. Entonces yo creo que es como ya los últimos, uno podría decir que son las últimas patadas de ahogado, a ver cómo recuperamos, cómo seguimos recuperando por la fuerza, porque siempre lo han tenido, lo que están perdiendo en democracia, lo que están perdiendo con estos hechos que se están dando hoy en día, que tiene que ver con la participación de la ciudadanía en las grandes tomas de decisiones para el país. No tengo los resultados, por ejemplo, de las marchas en el día de ayer. Nosotros alcanzamos a hacer muchas manifestaciones muy particulares, pero estamos desarrollando un evento, por ejemplo, que arranca ahorita el 1 de octubre, que es el segundo Festival de Cine Migrante. O sea, hay cualquier cantidad de documentales y películas ya que están mostrándole al mundo este fenómeno. Pues les cuento que hay 14 países vinculados en este festival, 39 ciudades en el mundo estarán pasando entre el 1 de octubre y el 9, películas y habrá conversatorios y habrán intercambios y mesas de trabajo donde estamos contando en estas ciudades donde vamos a desarrollar los eventos, las filmaciones y los cortos, todo este proceso que se está dando en Colombia y que nos tiene que llevar a coronar ese sueño de paz total, que es lo que está buscando el gobierno por las políticas de la vida, el compañero Gustavo Petro. Entonces, sí estamos haciendo las cosas. O sea, yo invitaría más bien a que tratemos de hacer más pedagogía, como nos lo pide el mismo compañero Petro cada vez que interviene. Él nunca nos dice armen partidos políticos, armen aparatos, armen no. Él dice hay que trabajar desde las bases. Tenemos que organizar la ciudadanía desde las bases. Las juntas de acción comunal, las JAL, los consejos en las ciudades donde hay consejos, las alcaldías, o sea, ese proceso de participación democrática desde la base es importantísimo. Para eso es necesario mínimamente conocer el relato, no para volver un lamento toda nuestra historia, sino para cambiar esa historia en hechos propositivos, para invitar al cambio y a personalizarnos realmente de la necesidad tan fundamental que es la paz para el país. Cuando uno vive por acá en esos territorios, uno aprende a conocer muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de la salud, como la recibimos aquí, es como la propone Petro hacerla en Colombia. La educación es gratuita. Es más fácil estudiar un posgrado acá en Francia que hacerlo en Colombia. Colombia nos quieren privatizar ya todo, ¿no? Y la función del Estado, ¿dónde queda? Entonces, ojalá nosotros desde acá estamos diciéndole
a las ciudadanías libres a construir ese sujeto político para que sepan realmente cuánto nos han mentido y durante tantos años. Y la necesidad hoy de que la paz llegue a Colombia, pero también que hayan esos procesos de inclusión, que hayan esos procesos de equidad, que hayan esos procesos de desarrollo donde el emprendimiento sea fácil o donde sencillamente pues también desarrollar una actividad productiva pues tenga unas remuneraciones que dignifiquen realmente el trabajo y permitan mínimamente a un individuo poderse desarrollar de una manera tranquila y serena dentro de una sociedad. Eso es lo que nos muestran estas sociedades. Y eso es lo que hay que decir, ¿ya? Nada de que todo lo queremos gratis, ¿no? Pues que nosotros también pagamos impuestos. Es que nosotros también estamos invirtiendo. La diáspora aporta el 2.8 del PIB. 2.8 del PIB. Eso es una millonada. Estamos hablando de millones y millones de dólares que le entran diario al país. Entonces, pues bueno, yo pienso que hay que empezar, como dice Francia Márquez, ¿no? Hasta que la decencia se haga costumbre. Hay que empezarlo a hacer, hay que promover los valores de lo que significa ser sapo, por ejemplo. Ser sapo no es un delito, debería ser un galardón para un ciudadano que denuncie y que quiera un país donde sepa que mi libertad termina cuando comienza la del otro o la otra. ¿Vale? Me alegra verte, Gilberto. De verdad que igualmente. sí, Gracias. Bueno, gracias. Alcira, habías levantado la mano. Alcira Inga, una compañera que es una de nuestras participantes más famosas. Alcira anda por ahí. Joaquín también, Mr. Ley. Listo. No, creo que Buenas noches. Alcira se conecta desde Joaquín, Enrique. Por eso dije Alcira. A ver, me conecto desde Joaquín porque mi computadora anda dañadito y no me permite hacer la conexión. Estuve justamente por fuera. Me alegra saludarlo. Qué rico ver la gente que regresa y que se mantiene dentro de los procesos. A ver, un poco como alrededor del tema del exilio, de acuerdo a sus contribuciones, me parecen muy importantes. Hablar del exilio desde el reconocimiento de la existencia, como de algunos tipos de exilio. El exilio reconocido, el que le da, por ejemplo, la posibilidad a personas, no solamente como usted como compañero y como líder, sino que les da la posibilidad de verse y reconocerse, no solo aquí, sino en los otros lugares donde están. Pero y los que son exiliados no reconocidos, que tuvieron que salir del país y se fueron, y están en algún lugar no pudiendo tener contacto con otros, y un poco como no reconocidos en esos liderazgos. Yo provengo del movimiento rural campesino, que es en donde se ha vivido, creo, las mayores atrocidades de la guerra, porque la guerra se ha dado fundamentalmente en el campo. Y por eso conozco un grupo de compañeros y compañeras campesinos y campesinas, líderes y lideresas que tuvieron que emigrar, irse del país desde años atrás, desde el año 87 y tal vez más atrás, hasta el año 2008, en donde la diáspora de líderes campesinos fue muchísima, pero muchos están casi que perdidos. Me parece muy importante su apreciación frente a el exilio de líderes y lideresas del movimiento social, trabajadores sindicalizados, estatales y no estatales, que eso los categorizan en el exterior también, en los sitios a donde llegan. Los no sindicalizados por distintas relaciones, y en este caso, cuando hablamos de los exiliados del movimiento rural, entendemos que ellos no pertenecen a los campesinos, no pertenecen a los sindicatos, uno que otro en algunos sindicatos rurales. Y teniendo en cuenta que la violencia fundamentalmente se da en el campo. Entonces, en esos liderazgos
digamos que al día de hoy, teniendo en cuenta que se sigue dando un exilio interno. Hablamos del exilio externo, del que se va al exterior, pero Colombia es un país tan grande y hay un nivel de exilio interno del que casi no se habla. El hecho de que las familias tengan que desplazarse al interior del país, aquí se manejan como desplazados, se manejan como migrantes internos, la migración interna, pero son también exiliados desde sus territorios. Entonces tenemos el país atravesado por una cantidad de líderes y lideresas que tuvieron que abandonar su territorio e irse para otro territorio. Y teniendo en cuenta que no solamente se tiene una cultura diferente en el exterior, sino que dentro de nuestro país, pues no es lo mismo vivir en la costa que irse a vivir a Nariño. Son dos culturas distintas. Y tenemos un nivel de exilio de ese tipo, de ese casi no se habla. Y me parece excelente este trabajo de hablar de los exiliados en el exterior, pero y desde el interior, de los que tuvieron que hacer ese tipo como de movimientos. Entonces al día de hoy se sigue dando ese mismo movimiento social. Entonces en los liderazgos locales los liderazgos locales que no se pueden exiliar, se ha dado fundamentalmente los muertos que esta guerra le ha puesto al país, en los que no se pueden exiliar, en los liderazgos internos, en los que, ¿para dónde van? Si están aquí, y si se van para otro lado, si se quieren ir para otro lado, pues no tienen, digamos, esos niveles, esas categorías, esas posibilidades de buscar refugio en el exterior, y han tenido que quedarse al interior del país y apostarle su sangre a una guerra que no les corresponde. Entonces me parece muy importante estas reflexiones, porque están poniendo en evidencia, digamos que este trabajo de la Comisión de la Verdad está poniendo en evidencia la crueldad y la realidad de este país, de la guerra dentro del país. Pero me parece tan importante sus aportes. Qué rico que esté acá, y qué rico que todos nuestros exiliados pudieran encontrar espacios para comunicarse. Muchísimas gracias por los aportes. Gracias. A ver, yo pienso que sí se ha hablado. Lo que pasa es que nos han jugado con la palabra, y con la palabra nos han invisibilizado y minimizado todo ese fenómeno grandísimo. A ver, desplazar es lo mismo que exiliar o desterrar. Podrían ser sinónimos tranquilamente. Lo que pasa es que le dan el estatus de exiliado a lo político. Pero claro que en Colombia sí se ha hablado de eso. Estamos hablando de 6 millones de desplazados internos que alimentan los cordones de miseria, sobre todo en las grandes ciudades. Y eso ha sido el uribismo. José Obdulio Gaviria los llamó migrantes internos, justamente para minimizar ese problema. Pero en el país venimos a hablar. Lo que pasa es que como todos estos hechos de violencia se volvieron momentos de folclore por los rutinarios, y nos enseñaron a convivir con eso y a esconder esa aberrante verdad que arrastra la sociedad colombiana. Es que cuando uno tiene la oportunidad de estar por acá afuera, uno se da cuenta de la vergonzante sociedad que nos han construido. Entonces, sí han hablado muchísimo de los migrantes internos que son desplazados y los tienen incluso contados. De los que no han hablado son justamente los que vivimos en el exterior. Y los han llevado a un grupito que yo llamo élite, que le llaman exiliados porque son políticos. Pero resulta que eso es mucho más grande. Mientras hay 6 millones contados o mal contados de los que hablan en Colombia, en el exterior somos 10. Y yo creo que por ahí pasamos hace rato. Cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia en Venezuela, regularizó 5 millones de colombianos que vivían indocumentados en Venezuela. 5 millones. Y el fenómeno de migración en Colombia nunca ha disminuido. Todo lo contrario, incluso hasta en la pandemia salía la gente. El problema es que
En Colombia ha habido un flujo de capitales tan grande en esa economía informal que manejan dinero y todo el mundo sabe de dónde viene. ¿Por qué Colombia, los 4 más ricos son banqueros y no son industriales, por ejemplo? Cuando usted mira la lista Forbes, encuentra que el primer banquero está en el puesto 80, si es que ya no está más abajo hoy en día. En los primeros puestos están los que producen, los que transforman materias primas, las tecnologías, etcétera. No, en Colombia son banqueros. Un banquero nunca produce riqueza, produce pobreza y miseria. Y en Colombia son los más ricos. ¿De dónde sale esa plata? Entonces, ese flujo de capitales ha invisibilizado toda la sociedad que nos han construido, que cuando uno la mira desde afuera, genera vergüenza, genera realmente tristezas porque no es posible que nos hayan habituado a vivir con las miserias, con los desplazados, con los asesinatos, con las masacres, con la criminalidad común. Eso es insignificante frente a lo grandísimo que se maneja por el tema político que ha generado por la tenencia de la tierra, los desplazados, los campesinos, que efectivamente en Colombia han sido las grandes víctimas reales del conflicto. Empezaron a asesinar familias campesinas, liberales, lo hacían los conservadores, que nunca le han pedido perdón al país por eso. Hoy tenemos una nieta de un presidente que generó eso con el Senado, y tenemos el nieto de un presidente que también nos puso el Estatuto de Seguridad, pero nadie se atreve a hablar de esa gran verdad que nos acaba de contar la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. El exilio en Colombia no tiene que limitarse a la condición de unas personas que han sido señaladas políticamente y las han obligado a desplazarse de un territorio a otro o a salir del país. No, aquí tenemos que hablar de un fenómeno grandísimo de desplazamiento, que cuando lo cuantificamos, entonces estamos hablando de casi el 30% de la población colombiana, porque son 16, 17 millones de ciudadanos, unos alimentando los cordones de miseria de las grandes ciudades y otros deambulando por el mundo en una diáspora desperdigada por los 5 continentes. Entonces, eso habría que llevarlo ya a hablarlo de otra manera. Porque, te repito, de los internos sí se ha hablado y se ha hablado hace mucho tiempo. De los que no se habla son de los que vivimos en el exterior. Bueno, ha levantado la mano, nos aparece como seccional Valle, pero es nuestro compañero Walter Agredo. Walter es un defensor de los derechos humanos y habíamos dicho al comienzo que también tuvo la amarga experiencia de tener que salir del país por amenazas. Para, digamos, ampliar un poquito lo que acaba de decir Alcira y comentar el compañero Edilberto, diremos que en este espacio de Palabreando, en el mes de abril, el 27 de abril, el último jueves de abril, tratamos la temática Colombia Adentro, Alcira, que hacía referencia a esas, digamos, las víctimas y el fenómeno del desplazamiento interno. Entonces hablaba de los relatos territoriales sobre el conflicto armado. Por eso me parece clave la Comisión de la Verdad, porque va especificando. Estuvo en deuda con nosotros los sindicalistas, pero ya aprobaron la idea del estudio. Walter, te doy la palabra para que nos cuentes, o desde la experiencia de haber salido también, cómo fue eso, qué tan traumático, y la experiencia como defensor de derechos humanos y todo lo que tú ves aquí, de cómo se persigue al líder, a la lideresa, y cómo esa idea de lo político es lo que hace que el otro se mire como que se justifica que haya que desterrarlo, que haya que asesinarlo, torturarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Walter, tienes la palabra. Bueno, reitero mi saludo a todos y todas en la charla virtual hoy, en el Palabreando de hoy. Bueno, yo en el 2013 tuve que salir en el programa de acogida de Asturias, por diferentes situaciones y las últimas, pero para que se tomara esa determinación fue pues que me buscaran, digamos, en la oficina donde funciona el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, que es en la sede de Sintrametal, el Sindicato de los Trabajadores de la Metalurgia, que anteriormente eran los trabajadores de Sidelpa. Me buscaran en varias oportunidades
personas que fueron identificadas posteriormente como grupos paramilitares. Yo más que andar allí, yo quiero plantear varias cosas que a mí me preocupan y las dejo como más para la reflexión. No quiero con esto molestar a nadie, ni digamos, pero sí quisiera que quedara como el tema es el tema del exilio, el tema de las personas que han salido del país por unos motivos y razones políticas. Yo sí quiero que quedaran más y que posteriormente se pudieran trabajar o de manera individual los compañeros y las compañeras se precisaran varias cosas que se han planteado y que pues particularmente creo yo que sería bien en el caso del exilio de las personas que viven por fuera del país se precisaran. Por ejemplo, el tema de migración. A mí me preocupa mucho que en esos conceptos se plantee el tema de migración como que o sea, los que nos hemos tenido que ir del país por seria, no nos hemos ido en un proceso de migración que está generalmente asociado, digamos, a causas económicas o sociales. Este país ha vivido una situación económica y social muy fuerte y muy dura que ha obligado a que muchas colombianas y colombianos se vayan del país buscando unas mejores oportunidades y que eso no está mal, yo no lo juzgo, yo no soy quien para entrar a juzgar a quién se va a buscar unas mejores oportunidades allí, pero eso es muy diferente a esa figura del refugiado o del que está en el exilio, porque básicamente este fenómeno de migración obedece a unos proyectos de carácter muy individual. A mí eso me preocupa más, esa es mi percepción frente al tema de la migración. Y vuelvo y lo digo, generalmente esta migración está asociada a términos o a causas económicas o sociales. Y son muchísimos los colombianos que se han ido en esa figura del país y que lamentablemente, pues eso ha pasado incluso con grandes académicos, científicos, músicos, de todo, y han tenido que salir porque su situación económica no ha sido la mejor y todo el mundo tiene derecho a buscar mejorar esa situación. Yo vuelvo y digo, no soy quien para juzgarlo, pero no vería muy asociado el tema de la migración con el tema de los refugiados o los exiliados, porque hay un tema el tema de la persona que se encuentra fuera del país, el tema del refugiado es una persona que se encuentra fuera del país debido a unos temores fundados, a unos temores latentes, digamos, de ser perseguida o de ser muerta o asesinada por sus razones, convicciones religiosas, políticas. Me parece que es muy diferente a ese proyecto, a ese proyecto de carácter individual que es el fenómeno de la migración. Y de igualmente el tema del asilo político, o sea, si bien hay figuras internacionales que plantean que, digamos, alguien que ha solicitado el asilo una vez solucionada esta parte de la salida del país, pues termina siendo ya en muchas ocasiones un refugiado en el país o en las regiones donde ha sido aceptada sus peticiones. Yo creo que habría que precisar en eso y que es muy diferente. Yo me atrevería a decirlo así y está para la discusión con respecto al tema del desplazamiento interno colombiano. Porque eso a la luz de la normatividad internacional, de la normatividad nuestra, llamar refugiado a una persona que se ha desplazado, que además vuelvo y lo digo, es grave, estos son fenómenos graves, no les estoy restando importancia ni les estoy restando la delicadeza que debe ser, pero cuando hablamos de refugiados internos, pues allí hay otras concepciones y que digamos que en términos de la aplicación de jurisprudencia y de cosas cambiarían las figuras. Y a mí me parece que nosotros tenemos que ser muy claros frente a esas concepciones de cómo llamamos estos fenómenos o cómo llamamos, más que fenómenos, a esta situación tan grave que ha pasado y que estaría de acuerdo con muchas de las intervenciones que ha sido aquí, el tema del exilio, el tema de los refugiados por fuera del país, por ser perseguidos políticos o por algunas razones, ha sido invisibilizado. Y es muy tenaz porque eso trae, yo a la medida de que se iban hablando, el tema de hechos victimizantes, lo peor y lo más fuerte que uno tiene o que vivir en una situación de estas es el desarraigo familiar, el desarraigo cultural, el desarraigo político, político e ideológico.
porque el estar en un país por fuera, donde, donde la cultura es totalmente diferente, a nosotros, yo voy a hacer un paréntesis aquí, lo primero que nos dijeron es, no vayan a estar diciendo regáleme esto, que si íbamos al supermercado no dijéramos regáleme, o regáleme regáleme un café, o regáleme cosas, porque son cosas muy propias de nuestro hablar, de nuestras cosas. Y de hecho a un compañero de la costa atlántica que estaba con nosotros en el programa de refugiados de Asturias, o el programa de acogida de Asturias, cuando fuimos a un supermercado, pues él dijo, regáleme esto, y la señora de Asturias, esta señora española, le dijo, no le puedo regalar eso porque voy a perder mi trabajo si se lo regalo. O sea, cosas como esta, o el tema de hablar de la droguería, o sea, son cosas que te sacan de tu mundo y te sacan, y eso genera definitivamente depresiones, unas depresiones muy fuertes que te hacen pensar a vos en ese momento. eh, para el caso mío, yo decía, yo a qué horas decidí largarme de mi país, o sea, a qué horas decidirme, o sea, a qué horas acepté esta propuesta donde yo me sentía totalmente ajeno y me sentía totalmente perdido de lo que era mi quehacer. Además de estar viendo las noticias del paro del 2013, porque ese fue el año en que me tocó irme, ver lo que estaba sucediendo en el país. Eso, en la lejanía, eso no solamente te mata el desgarro, el desarraigo cultural, político y social y organizativo que tengas, sino que eso te parte el alma, eso partía el alma, estar viendo lo que estaba sucediendo en el 2013, cuando el presidente Santos salió a decir públicamente el tal paro no existe. Yo creo que allí hay que hacer unas precisiones y yo quería haber empezado por otro lugar porque yo estuve en el colectivo de refugiados o el colectivo de acogida Luciano Romero Molina. Luciano Enrique Romero Molina fue un compañero del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, trabajador de la Nestlé, que fue asesinado en Valledupar luego de haber salido del país durante 6 meses. Estos son programas de acogida de 6 meses, tanto el programa asturiano como el programa vasco. Son programas de 6 meses de salida, o sea, vos firmas casi como un contrato que tenés que regresar a los 6 meses a Colombia, sin que en Colombia se te garantice el tema, o sea, se te den las garantías políticas y sociales para regresar e insertarte nuevamente a tu trabajo o a tu quehacer político. Luciano regresó y en el 2005 fue asesinado por las Autodefensas Unidas de Colombia. Y digamos fue desaparecido, torturado, y luego, posteriormente fue encontrado su cuerpo con más de 40 heridas de arma cortopunzante, las cuales cegaron la vida del compañero Luciano Enrique Romero Molina. Ese nombre lo lleva el colectivo de refugiados o de acogidos en el programa asturiano, y digamos representaba, digamos, todo lo que era para nosotros que un programa de acogida ayudara a salvar la vida, pero que después de la muerte de Luciano vinieron las muertes de otras personas que habían llegado y que habían pasado por el programa de acogida asturiano. Yo creo que estos programas en algún momento sirven, pero digamos estos desarraigos terminan siendo en algunas ocasiones, porque además sabemos que no vamos de paseo, o sea, no somos turistas tampoco. Y nos brindan unos derechos, en estos programas se brindan unos derechos mínimos a las personas que llegan a estos programas de acogida, pero también hay, digamos, hay un círculo social, o hay unos círculos muy escasos, por decirlo así. No quiero decir que el programa de acogida no sirva, sigo considerándome parte del colectivo Luciano Romero Molina, pero creo que, digamos, tendrían que estar mejor estructurados para que las personas que llegan a estos programas tuvieran la posibilidad, uno, de que cuando se acabe sus tiempos poder retornar con las garantías políticas de poder seguir ejerciendo su labor político-ideológica en Colombia, pero que de todas maneras considero yo que no hay una atención básica, digamos, en términos emocionales para las personas. Prácticamente yo llegaba y desayunaba y ya quedaba desocupado, y eso empezó a generar, digamos, unos problemas de ansiedad, unos problemas de depresión, no solamente para mí, sino para muchas de las personas que estábamos allí. Éramos en total 6 o 7, y que de todas maneras para nosotros fue frustrante
en algún momento no tener un soporte o un apoyo profesional para nosotros, porque además tampoco había unas actividades políticas que nos permitieran intercambiar, porque llegábamos en unas épocas donde prácticamente la gente ya estaba saliendo también a sus vacaciones de verano, todo esto, y que son costumbres y uso, son costumbres muy diferentes a las nuestras. Nosotros tenemos dos estaciones, el frío mata, el frío le cala a uno los huesos, le seca a uno el alma, uno no se halla con ese frío, pero digamos, más allá de todo esto, yo creería que estos programas deberían estar estructurados, digamos, para que uno la actividad político ideológica la pueda mantener, digamos, durante esos 6 meses allá. Y que de todas maneras, bueno, yo me salvé un poco al poder tener contacto con el País Vasco, ¿no? Porque el País Vasco tenía otra dinámica en el sentido de presos políticos, que es como lo que yo hago, o con como el trabajo que yo estoy, y que de todas maneras eso me permitió también tener otros contactos y otras miradas. La otra parte que quiero señalar entonces a partir de esa experiencia es que sabe mucho más afuera de nosotros que nosotros mismos acá adentro. La gente se dedica afuera del país a estudiar lo que sucede en Colombia, a mirar lo que sucede en Colombia, más que nosotros acá mismo en Colombia. Con esto no quiero decir que estamos dispersos, que no estamos haciendo un trabajo bien hecho, pero yo creo que hay mucha más disciplina en ese sentido, incluso por parte de organizaciones sindicales, sociales, en el caso de España, del País Vasco, y que conocían mucho mejor el sentido del tema de lo que sucedía en Colombia. Pero también hay una idealización en algunos momentos de las personas que llegan allá a estos programas, y es que pensaban que casi todos nosotros pertenecíamos o teníamos pertenencia a grupos al margen de la ley. Entonces querían ver a un guerrillero de carne y hueso, tocarlo, hablar, saber cómo era. Y yo creo que allí había una confusión bastante grande, porque en algunos momentos no entendían cómo nosotros planteábamos un deslinde de las acciones armadas de la insurgencia en Colombia, y planteábamos que las fuerzas revolucionarias o las fuerzas insurgentes en Colombia no representaban, como lo decía alguien allá, el sentir del pueblo colombiano. Para nosotros era muy difícil decirles, no, eso no es cierto. O sea, no todo el mundo comulga con las FARC, no todo el mundo comulga con el ELN, y teníamos que entender que había gente que hacía una apología muy fuerte, digamos, al tema armado, y que en última nos veían era como eso. O sea, se reducía a eso, a ir a ver un guerrillero de carne y hueso, poderlo tocar y estar allí. Yo creo que el trabajo en ese sentido tendría que estar mucho más enfocado desde las personas que van a estos programas de acogida, pero también desde los que están en el exilio, y que yo creo que es un poco lo que se está haciendo desde muchos colectivos, a esa interlocución y a esa incidencia política, que fue en última la que más le dolió al presidente Uribe, el trabajo internacional que pudieron hacer muchos de los que están por fuera del país. Yo lo dejaría como por ahí, y agradezco mucho cómo comparte Edilberto su experiencia, y también plantear bueno, se necesita mucha fuerza y mucho valor. Yo no lo tuve, yo me tuve que devolver porque yo dije, no puedo quedarme por fuera de mi país. Y nunca juzgo a nadie, pero también entiendo que hay mucha gente trabajando muy duro por fuera del país, por divulgar y por seguir mostrando que, a pesar de que hoy tengamos un gobierno del cambio, un gobierno diferente a los que hemos venido teniendo, eh, hay muchas estructuras. O sea, el problema estructural de este país no ha cambiado, y que en 4 años no va a cambiar. Yo lo dejaría como por ahí, y un abrazo para todos y todas. Gracias. A ver, Walter, yo quisiera hacerte varias precisiones. A ver, la primera es que Walter hizo parte de un programa muy puntual que brindan algunas asociaciones o instituciones en Europa para proteger por un tiempo determinado a unas personas que se encuentran en unos estados de riesgo, y entonces los sacan del país y los tienen fuera un tiempo, pero están obligados al retorno. Lo segundo es que el exilio no solamente está limitado a situaciones políticas. El exilio los generan unas condiciones sociales de un territorio que tienen que tienen que ver con la política y la economía y tal. El exilio, por ejemplo, africano,
Es terrible. Mire lo que está pasando en el tapón del Darién hoy con el exilio venezolano, por ejemplo. Entonces, no necesariamente el exilio es tener que quitar por situaciones no voluntarias mi territorio, a buscar protección, economía, lo que sea, porque en esos territorios no los encuentro. Entonces, en eso tenemos que ser precisos. Lo otro que sí quisiera también recalcar es que el trabajo de la diáspora ha sido muy grande, sobre todo en estos últimos 4 años, 6 años, por visibilizar la problemática colombiana, porque a pesar de que el mundo la conoce, el mundo negociaba con la narcocracia que se construyó en Colombia por intereses netamente económicos y manejo de poder, no más. Entonces pasaban por encima de las instituciones, si uno mirara los tratados de libre comercio de Europa o de Estados Unidos con Colombia, por ejemplo, lo primero que piden es respetar los derechos humanos y en Colombia los han violado todos los días y cada minuto y aún así han seguido comerciando con ellos, o sea que nunca los cumplen. ¿No? Entonces, esta diáspora lo que ha hecho es empezar a hacer un trabajo de diplomacia con el dolor y la tragedia colombiana para que se conozca. Tú lo dijiste ahora, Walter. Acá en el exterior se conoce mucho más la situación colombiana que la que conocen los colombianos y las colombianas, porque en Colombia solo se ven 2 canales de televisión y un periodismo que ya sabemos a qué es lo que sirve y todos los días repiten y machacan lo mismo. Acá en Europa no, acá en Europa o en el mundo desarrollado, pues uno tiene acceso a la información de una manera muy fácil. Con el 10% del salario mínimo de un día, uno paga, por ejemplo, el derecho a tener internet y conectividad con el mundo 24/24, 7/7. Entonces, invitarlas a que conozcamos más del tema, porque es importantísimo, porque además el fenómeno todos los días crece. Y ese fenómeno no crece porque yo me quiero ir a conquistar el mundo o me quiero ir a conquistar tal territorio, no. A ver, nosotros no miramos la migración americana o la migración francesa o la migración, no, las migraciones se generan en territorios que están afectados socialmente por infinidad de problemas que no le permiten a una comunidad tener un desarrollo armónico con el tiempo, con la economía, con el bienestar social. Entonces, obligan a esa población a exiliarse, a salir, a quitar su territorio, no de maneras voluntarias. Entonces, cuando uno migra, es muy diferente a una migración voluntaria, porque yo estoy cagado de la plata y me perdonan la expresión, y entonces me quiero ir a vivir a Miami porque me gusta el sol de allá. A tener que quitar el país porque mi familia aguanta hambre, porque la seguridad de mi cuadra todos los días asesinan o matan, porque mi hijo sale a la esquina y se encuentra con una barra de muchachos en la calle. O sea, un problema, de un fenómeno, de una problemática social que no permite un desarrollo armónico de una sociedad para que haya medidas de inclusión de esa sociedad igualitaria y yo tenga capacidad para desarrollarme en esa sociedad de una manera equilibrada y justa. Entonces, en eso hay que precisar mucho esos términos. O sea, el exilio es generalizado. La migración es otra cosa. Las aves migran porque el verano y vuelven otra vez a sus sitios cada 6 meses o cada año. El exilio no. El exilio es otra cosa. Bueno, compañeros, muchas gracias, Edilberto. Vamos a ir a la recta final del Palabreando. Quiero, antes de darte la última palabra, Edilberto, para que cierres, preguntar si hay alguna pregunta de los compañeros que de pronto dijo, ay, no alcancé, mientras voy a compartir pantalla porque quiero cerrar también con la relación que les decía al comienzo. Enrique, dale mientras voy compartiendo pantalla, pregúntale o haz el comentario que tengas. Dale. Sí, buenas noches a todos. A Hilberto y a mi estimado amigo Walter, compañero de la Valle, de pregrado. Sí, la pregunta es muy concreta, referente a
la diferencia entre el exilio y los emigrantes, ¿no? Quisiera hacer como si ustedes nos dieran desde lo que han vivido, porque pues esto no es una situación que que vaya a terminar muy pronto, eso es de largo. Pensaría en las futuras generaciones que por X o Y motivos les toque que, ya sea como emigrantes o como exiliados, eh, esa parte del caminar en ese otro país, el de conocerse, como decía Walter, ahora lo hablaba de la parte del frío, o sea, replantearse su proyecto de vida y empezar como lo mostró en el video desde cero, en otras profesiones totalmente diferentes a las que ha hecho. O sea, ¿qué recomendarían ustedes, por ejemplo, para las personas que a futuro les toque que vivir esas situaciones? O sea, para que no sea tan difícil y tan complicado como lo que vivieron ustedes en su momento. Bueno, a ver, migrar yo creo que, aunque a veces como que se encuentran y chocan, el exilio es una situación que me aboca, me obliga a quitar mi territorio por cuestiones políticas, económicas, pero me obliga a salir de allí, casi que de una manera forzada. La diferencia con migrar es que es una vaina más voluntaria, ¿ya? Pero sí, o sea, tienen mucha relación lo uno con lo otro. Por eso los países desarrollados le proponen a los países en vía de desarrollo o que tienen unas situaciones de migración forzada, que es exilio o es desplazamiento, sino que le cambian el término para ponerlo bonito, ofrecen unas visas especiales para que la gente vaya de una manera ordenada y entonces lleguen en unos procesos de inclusión que les permita unas estadías más amigables, digámoslo así. Por ejemplo, en Estados Unidos se generan unas visas de trabajo. Si hay la oportunidad, aquí está Jorge, él puede explicarnos un poquito eso porque él conoce muy bien ese tema. Entonces, es simplemente presentarse a las embajadas o consulados y generalmente los países desarrollados, Europa lo tiene, España lo tiene, Francia lo tiene, Alemania lo tiene. Entonces hay unas condiciones mínimas, eso se llama una migración ordenada. La otra no, la otra la hace eso de una manera explosiva, entonces eso ya es exilio. Los africanos se van de sus tierras porque no tienen que comer y los han empobrecido además. No es que sean pobres. Nosotros en Colombia no somos pobres. Colombia es uno de los países más ricos, naturales del mundo, pero nos han empobrecido. Y esa situación social que nos crearon, obligaron desde hace 6 decenios a exiliarse a la gente. Entonces uno los hacían internamente, a los campesinos que desplazaban, a las familias que las desplazaban internamente, entonces iban para las grandes ciudades porque no tenían nada más hacia dónde llegar. Y entonces de las grandes ciudades más bien picaban para el exterior porque veían otras posibilidades más fáciles. Generalmente uno no migra o no se exilia en ciudades, en territorios donde me brinden menores condiciones a las que tengo. Justamente lo que busco es mejorar, ¿ya? La migración, por ejemplo, lo hace de una manera más ordenada. El exilio no, el exilio es forzado, migrar no, migrar lo hacen de una manera más ordenada. Entonces, hoy, ¿qué es lo que quieren hacer? Hoy por ejemplo, en Colombia hay una ley, ¿cómo es que llama la ley? Hay una ley para los migrantes, pero esa ley favorece a los migrantes que llegan a Colombia. Entonces, hay una gama de servicios, por ejemplo, para los venezolanos que han llegado al territorio, y muy válida y excelente y muy bueno, pero en muchos casos resultan más beneficiados que mucha población colombiana que están en condiciones incluso de mayor vulnerabilidad. Lo que se está viviendo hoy en el tapón del Darién es terrible, pero lo que han vivido colombianos y colombianas y viven acá en el exterior, independientemente de que esto nos brinda unas condiciones de seguridad, entre comillas, de más bienestar, no quiere decir que no esté. Aquí también la gente se suicida, aquí también la gente termina
con problemas de salud mental enorme, la soledad es terrible, el encierro es terrible, los espacios son terribles, entonces hay condiciones muy adversas. Entonces, por eso la idea de que, primero, que este fenómeno sea reconocido como se reconoce el conflicto, este fenómeno de exilio, de desplazamiento o de migración, para llamarlo bonito, sea reconocido como consecuencia del problema estructural del país, de ese conflicto que ha obligado a muchas cosas, entre ellas el fenómeno migratorio, al interior y al exterior. Una consecuencia a ese fenómeno. Entonces, somos víctimas también de ese problema estructural de país que no da soluciones. Entonces, obliga a que la gente se vaya a buscar de un territorio en lo interno o definitivamente al exterior lo que el país no le brinda. Espero que con eso te pueda aclarar, Enrique, un poco la duda. Yo sigo, perdón, pues Enrique también me plantea lo mismo. Yo sigo planteando varias cosas, mire, y para mí, yo no sé si es complejo, pero quedaría como una tarea del espacio de palabreando. Pero el exilio es el exilio, mano. El tema de asilo político, de refugio, también es otra cosa diferente al tema de la migración. Y yo vuelvo y digo, yo he conocido mucha gente y he tenido amigos que dicen, yo aquí no tengo trabajo, aquí no mi situación económica es muy jodida o quiero otras oportunidades y definen irse del país. Se exilia. Eso es un fenómeno de migración y pueda que haya unas consecuencias sociales, económicas y políticas que lo estén llevando a eso, pero es muy diferente cuando una persona en este país se tiene que ir de este país porque su postura y su proyecto político ideológico de pelearse por los más pobres o pelearse un proyecto político ideológico lo ha llevado a que sea un perseguido. Eso es muy diferente y yo sigo insistiendo, para mí y estoy de acuerdo con Edilberto, esas son cosas que tienen que quedar tienen que ser muy claras. O sea, los que están viviendo en el exilio ahora, que se fueron porque fueron encarcelados por su militancia política o ideológica, a ver, no se fueron porque, o sea, no están fuera del país porque querían tener una situación económica mucho mejor que otros. No, su proyecto político los llevó a que fueran amenazados y perseguidos. Para mí esa persona tiene una condición diferente del que se va a Estados Unidos atrás del sueño americano. Yo vuelvo y digo, no lo estoy juzgando, pero son muy diferentes los proyectos de vida de esas dos personas, del que se va a buscar el sueño americano, del que ha tenido que llegar a España refugiado o a Francia o a Alemania. Además, cuando es mucho más difícil cuando se llega a países que no se habla el español. O sea, eso también tiene que ver, tiene otras implicaciones. Esa situación para mí es muy diferente. Yo lo que planteo son cosas, las siguientes cosas, y Alberto lo decía así, yo estuve en un programa de acogida que es por 6 meses allá le decían, para tratar de bajarle la temperatura a la situación política a los compañeros y compañeras. Pero eso no deja de ser digamos, un desarraigo que incluso no está estructurado en términos de proyectos o de programas que puedan fortalecer el tema de la incidencia y la interlocución a veces y en muchas ocasiones con autoridades de esos países o de esas regiones donde se pueda seguir planteando o tener yo creo que debería haber un trabajo mucho más encaminado a eso. Yo sigo insistiendo, a Uribe lo que más le dolió y por eso puso un poco de yuppies de los Andes, del externado, a vivir en Europa para tratar de levantar su imagen política en Europa, porque el daño que se estaba haciendo por parte de las personas que vivían en el exilio y que vivían afuera del país era tan grande, igual de las plataformas de derechos humanos en Colombia, que la denuncia internacional llevó a que el uribismo o que ese proyecto terrorista del uribismo se viera afectado y se viera muy golpeado. Yo creo que ahí hay un trabajo estructurado bastante fuerte desde las personas que están por fuera del país por motivos y razones políticas, por su militancia. Digamos, eso llevó a que se golpeara muy, muy fuerte, digamos, ese proyecto paramilitar en Colombia, que se denunciara y que fuera conocido en el exterior ese proyecto paramilitar.
Y planteo, digamos, esto es un derrotero que se tiene que manifestar y seguir denunciando, no solamente, digamos, el tema de estructuras paramilitares, sino de proyectos político-económicos como, digamos, el de las familias que se ven beneficiadas desde los proyectos de salud, desde los proyectos mineroenergéticos en Colombia, y que en últimas han llevado al desarraigo o al desplazamiento de muchas comunidades porque necesitan los territorios desalojados para poder generar estos megaproyectos. Yo creería que allí hay un trabajo que se tiene que seguir fortaleciendo, que se tiene que seguir coordinando y trabajando muy fuerte con los compañeros y compañeras que viven en esa diáspora fuera del país y que su quehacer ha sido totalmente político y militante. Pues muy diferente al de otras personas que están por fuera de este Colombia y que su interés básicamente era mejorar su economía y sus condiciones de vida, que no es un pecado. Yo digo que todos buscamos eso en últimas, vivir en una situación un poco más digna, pero que creo que es muy diferente a todos aquellos hombres y mujeres que en algún momento incluso les han dicho al obtener estas figuras fuera del país, les han dicho, usted no puede regresar al país, a Colombia. Canadá lo hace, ¿no? Le dice a las personas que reciben estos estatus, les dice, usted no puede regresar en 6 años. Mucha gente no puede regresar porque se considera que todavía su condición de seguridad no está solucionada. Lamentablemente los programas de acogida de Asturias y del País Vasco le dicen a uno en 6 meses, compañero, qué pena, pero pues este era el contrato que teníamos, 6 meses y se tiene que ir. Yo creería que es como eso, Enrique, y que de todas maneras yo sigo planteando esas claridades van encaminadas y también van de la mano, digamos, de toda una jurisprudencia y unos programas de ayuda a esas personas. O sea, no es la misma ayuda de agencias de cooperación internacional que se hace al tema del desplazamiento en Colombia, a la ayuda que pueda tener una comunidad que le ha tocado irse del país, o a unas personas o dirigentes sociales o líderes o lideresas sociales que han tenido que salir hacia otros países. Son diferentes esas categorizaciones, esos estatus, y de igual forma en muchas ocasiones se permiten o no la ayuda, las ayudas básicas o las ayudas, digamos, de poder a otras personas ejercer otras dinámicas dentro de los países en los que son acogidos. Nosotros, por ejemplo, no podíamos trabajar, nosotros no teníamos que mantenernos en muchas ocasiones al margen de, 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 de escenarios políticos, o sea, porque eso podría dar objeto o pie para que nos expulsaran del programa y que nos expulsaran igualmente del país, ¿no? Yo lo dejaría como por ahí, pero sí creo que tendríamos que mirar en un próximo palabreando eso, y que creo que la parte de la Comisión de la Verdad que va encaminada a visibilizar el problema del exilio va mucho más eh, a mostrar un hecho victimizante que por mucho tiempo se ha mantenido, pues que no se ha conocido, que no se logró dimensionar nunca, ¿no? En Colombia. Yo lo dejaría como por ahí. Listo, muchas gracias, Walter. Wilson había levantado la mano. Ya son las 9:02, nos tomaremos unos 10, 15 minuticos, compañeros, para poder cerrar, porque la idea es no cortar a todo el mundo y aprovechemos que tenemos el espacio de los compañeros que no están aquí, entonces para poder hacerle el cierre como es debido. Entonces, Wilson, si tienes alguna pregunta, hazla ya y la vamos a dejar para el cierre para poder colocar este fragmentico que es importante. ¿Listo, Wilson? Buenas noches, compañeros. Gilberto, buenas noches. Prendo la cámara porque pues el celular ese que se me descarga y estoy por acá arriba en el kilómetro 34. Entonces la señal es un poquito débil. Gilberto, yo tuve la oportunidad de compartir contigo en la oficina el día de la entrevista y pues hoy me asalta una pregunta. Pues, desde la visión que tienes desde el exterior hacia nuestro país, lo que se ha vivido, lo que se ha venido pasando, yo quisiera preguntarte cómo es la posibilidad o cómo podríamos nosotros aprovechar la oportunidad que nos está dando en estos momentos el gobierno con lo de la verdad en la parte social,
para mejorar o cambiar esta realidad política social en nuestro país? ¿Qué podríamos nosotros, o ustedes desde por allá, cómo lo ven? ¿Que sería factible, sería viable? ¿Es algo utópico? No sé. Es algo porque nosotros decimos que Colombia es un país con democracia, pero la democracia aquí vemos que se está perdiendo cada día, sí, que cada vez está más